Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Un abrazo fraterno y solidario para todas sus familias desde la parroquia de San Francisco de Sales en Bogotá. Hoy venimos a encontrarnos con el Señor en esta Eucaristía, en la memoria de San Francisco de Asís, el ser humano más parecido a Jesucristo. Vamos a poner en manos del Señor todas nuestras intenciones y necesidades por intercesión de este gran santo. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Y con tu espíritu. Señor Jesús, hoy hemos venido a darte gracias por todo lo que tu misericordia nos ha regalado. Te agradecemos la vida, la fe, la familia, los amigos, la comunidad. Reconocemos, Señor, nuestras faltas y pecados, pero también sabemos de tu inmensa misericordia. Por eso, arrepentidos, te cantamos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del profeta Jonás. Jonás, Ben Amittai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí.
Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaban cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver la culpa de quien nos viene esa calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobrevive esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que les había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos haga responsable de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste de la fosa mi vida, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta mí mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El año pasado el Santo Padre Francisco sacó una encíclica llamada Fratelli Tutti, que quiere decir todos hermanos. Y la base sobre la cual hace la reflexión es esta parábola, la parábola del buen samaritano. Y si ustedes se dan cuenta, comienza la parábola con un diálogo, a partir de una pregunta capciosa que le quiere hacer un maestro de la ley, un judío. Y si es maestro de la ley, pues sabe cuál es la ley. Por eso lo que le pregunta a Jesús es: ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y entonces Jesús, como buen maestro, también como buen rabino, le responde con otra pregunta. Ese era el truco en la enseñanza, en la pedagogía. Era: si me hace una pregunta, yo puedo responderle con otra pregunta, pero que le responda a lo que él quiere saber. Por eso la pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y lógicamente el maestro de la ley se sabe de memoria el Shema, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, que son las 4 cosas que según los judíos es con los que se ama. No solamente con el corazón. Nosotros, si ustedes ven, los occidentales
cuando queremos significar el amor, lo hacemos con el corazón. Para ellos eran 4 cosas: el corazón, el alma, la fuerza y la mente. Y entonces Jesús le dice: muy bien, usted ha respondido correctamente. El amor a Dios y el amor al prójimo nos lleva a la vida eterna. Y entonces él, para volver a poner en prueba, Jesús le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús ya no le responde con otra pregunta, sino con una historia de vida, una historia que es ficticia, pero que nos puede llegar a mirar quién es prójimo, quién es prójimo. Y miren que Jesús con la historia le da la vuelta a la pregunta, porque casi siempre nosotros pensamos que el prójimo es el que está sufriendo y al que yo tengo que ayudar. Y casi siempre las interpretaciones de esta parábola son esas. A veces tienen un carácter moralista y es: yo tengo que ser como el buen samaritano. Y vamos a ver que no. Vamos a mirar qué es lo que Jesús quiere con la parábola. Jesús entonces le responde con esta historia de la vida diaria, y es un hombre cualquiera. Fíjense que no dice quién era, cómo se llamaba, absolutamente quién era. Alguien que fue asaltado en el camino de la vida. No sabemos cómo se llama. Puede ser cualquier ser humano. Y lo dejan sin nada. Mire que lo dice: lo desnudaron, lo molieron a palos y lo dejaron medio muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que está próximo a morir. ¿Y qué es lo que hace el samaritano? El samaritano le salva la vida. En la vida nosotros nos encontramos con muchas personas que son atacadas y a veces desnudadas. El desnudo significa que le quitaron hasta la identidad, porque a veces por la ropa uno puede conocer a las personas. Y miren lo interesante que Jesús en sus palabras nos hace caer en cuenta. Hay tres personajes, 2 que pasan y dan un rodeo y siguen. 2 personas que por su cargo uno esperaba que reaccionaran con caridad. Un sacerdote es alguien que servía en el templo de Jerusalén. Y un levita, es decir, que también el que ayudaba en el templo. Por el cargo de ellos 2 se esperaba que fueran caritativos. Pero no, miran desde lejos la escena y no se comprometen. ¿Por qué? Porque no sienten lo que sintió el samaritano. ¿Qué fue lo que sintió el samaritano? Mire, el samaritano percibe la gravedad del hecho e inmediatamente se baja de su cabalgadura. Y miren lo que dice el Evangelio. Llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció. Aquí está el verbo compadecer. Compadecer significa padecer con él. Este verbo lo utiliza San Lucas. Si ustedes se dan cuenta, San Lucas lo utiliza cuando Jesús va camino a Naín, una ciudad, y sale una viuda y va llorando a enterrar a su hijo. Y entonces dice el Evangelio, se compadeció.
Es decir, se dolió por dentro. ¿Por qué? Porque le dio una impresión muy grande. Y en otra parábola, que es la parábola del Padre Misericordioso, cuando el Padre ve venir a su Hijo, también dice, se compadeció. Es decir, le dio un dolor inmenso en las entrañas, en el corazón, por dentro de sí. Compadecerse es eso, sentir el mismo dolor del que está sufriendo. Esa es la diferencia entre ser prójimo y hacerme prójimo. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace este hombre? Mire que San Lucas dice que este samaritano hizo 7 cosas. ¿Para qué? Para no dejarlo morir. Estaba al borde de la muerte y este samaritano no lo deja morir. Miren lo que hizo. Al verlo, se compadeció, acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y luego, montándolo en su propia cabalgadura, se desacomodó él, se incomodó, se baja de su propio caballo, lo sube a él, lo lleva a una posada, lo cuida él mismo. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los da al posadero y le dice, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Es decir, se compromete hasta que esté completamente sano, hasta que le salve completamente la vida. Miren, 2 denarios, según los estudiosos de la Sagrada Escritura, era lo que se pagaba más o menos por 2 semanas de estar en una posada. 2 semanas. Y eso es lo que este samaritano le paga al posadero. Es decir, necesito que lo cuide, que le cuide la vida, que lo salve. Y lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Pero miren, interesante es que Jesús no ve la parábola desde la caridad que hace el samaritano, sino Él nos quiere hacer mirar la parábola desde la situación del herido, del enfermo, del que está al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque nos quiere decir, pónganse en la piel de esa persona, sin identidad, al borde de la muerte, sin nadie quien lo auxilie. Pues en la situación de la víctima, el herido solo constata 2 cosas. Primero, que hay 2 personas que no sienten compasión por él, el sacerdote y el levita. Pero que si hay otro que se acerca, que se incomoda, que se ocupa de él y todo lo que hizo, los 7 verbos. Cuando ustedes lleguen a sus casas y ustedes allá en sus casas, qué bueno que lean esta parábola. Es tremendamente rica en contenido y van a ver ustedes los 7 verbos que se utilizan para mirar lo que hace el samaritano. No se olviden que está en la parábola en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Eso es como las bienaventuranzas que nosotros tenemos que saber que siempre están. Mateo 5, Lucas 10, la parábola del buen samaritano. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta parábola? La pregunta de Jesús al final. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo? No quién fue el prójimo al que se le ayudó, no, mire. ¿Cuál de estos 3
te parece que has sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Es decir, ¿quién se hizo próximo? ¿Quién fue el que se hizo prójimo del otro? Porque nosotros estamos enseñados a mirar que el prójimo es el que sufre. No, soy yo. Soy yo el que tengo que hacerme prójimo del que está al borde de perder la vida. Lógicamente el maestro de la ley dice, el que practicó la misericordia con él. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que le pide Jesús al maestro de la ley? Que mire esta historia desde la mirada del beneficiado, no desde aquel que hace el beneficio o el benefactor. No, yo tengo que mirar la parábola desde que yo me sienta como cualquier ser humano, dolido, sin identidad, cansado en el camino, apaleado, medio muerto, que yo me sienta así. Y cuando yo me siento así, que alguien me auxilie. Claro, alguien tiene que hacerse prójimo de mí. Cuando yo me pongo en esa situación de indigencia, espero que otro me reconozca o se reconozca como mi prójimo. Esa es la enseñanza de esta parábola. Pidámosle a nuestro Señor que ojalá la entendamos, pero más que entenderla, que ojalá la pongamos en práctica. Que así sea. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Damos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José Rueda, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Hoy, Señor, te agradecemos la vida de Zuleima Ticas y también de Milena Herrera Pardo,
Le pedimos al Señor por las intenciones de Yolanda Rubio, Martín Herrera, Pavel Eric Maldonado. Ofrecemos la Eucaristía a las benditas almas, a San Alejo, al Niño Jesús, al Espíritu Santo, a Santa Rita de Casia, al Sagrado Corazón, a San Francisco de Asís, y ponemos en las manos del Señor el eterno descanso de Juan Carlos Martínez, Maruja y Tilcia Barrera, Marcela Chacón de España, Clara Ángel de Sinin, Luis Sinin, Elina Sinin, Graciela Bernal, Ana Norberta Dita, Santiago Enrique Peñaranda, Silvano, Emilia, Silveria y Virgilio Clavijo, José Reyes Sánchez, Vicente López, Paulina Santoyo, Hernán Santoyo, Danilo Santoyo y Daniel Santoyo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recitar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó para pedirle a nuestro Padre del Cielo que hagamos realidad en nuestra vida esta parábola del buen samaritano. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando como das perdón, es
es dando a todos como tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a poner en las manos de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, el dolor y el sufrimiento de todos nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos por nuestros hermanos difuntos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. No se olviden de repasar la parábola del buen samaritano. Lucas, capítulo 10. Y mirar cuáles son los 7 verbos que Jesús utiliza en la parábola para mostrar la misericordia, para hacernos prójimos de aquel que necesita de nosotros. Ay, no se olviden hoy San Francisco de Asís. Hoy es una de las fiestas que nos lleva a querer configurarnos con Jesús. San Francisco decía que el deseo es lo que hace que muchas personas vivan en el dolor y en el sufrimiento. Se desea cada vez más y más y más, y como no se alcanza, entonces eso frustra a las personas. Y ustedes ven hoy día tantos muchachos, tantos jóvenes que desean cosas y desean una cosa y otra. Y San Francisco decía una frase muy bonita: yo deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Interesante. No se olviden hoy pedirle a nuestro Señor, por intercesión de San Francisco de Asís, que nos haga como Él, pobres, humildes, sencillos, para poder ser hermanos de todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Fue el Señor quien te hizo así, pura como luz de primavera. Dios en persona te dio su verdad. Tu Señor te quiso así. Fue la libertad tu compañera y fue tu cuna la humildad. Hoy tu secreto, María, yo vengo a cantar, y en el mar de tu alegría quiero navegar. Y si lograra que el mundo quisiera escuchar tu
tus maravillas, María, le iría a contar, le iría a contar, le iría a contar.